Hola a todos. Podemos pensar que son cosas del pasado, pero asistimos a una espectacular explosión de enfermedades como la sífilis o la gonorrea. Las infecciones de transmisión sexual están al alza. Estamos en niveles superiores a la pandemia de VIH, aunque este virus en concreto es una excepción. Pero, ¿por qué esa tendencia? ¿Qué tenemos que mejorar? Hemos hablado con una de las personas en España que más sabe sobre ITS, Asunción Díaz. Ella es responsable de la Unidad de Vigilancia de Infecciones de Transmisión Sexual del Centro Nacional de Epidemiología, dependiente del Instituto de Salud Carlos III. En el momento actual estamos observando un incremento, pero este incremento no es puntual, ya lo venimos observando desde el principio de la década de los años 2000. Y en esta semana en la que las infecciones respiratorias están comprometiendo la sanidad y en la que las mascarillas vuelven al debate y vuelven a ser noticia, vamos con la actualidad. Desde este miércoles vuelve a ser obligatorio el uso de mascarillas en los centros sanitarios de toda España. La decisión la ha tomado el Ministerio de Sanidad mediante la declaración de actuaciones coordinadas. Esta medida se implanta a raíz del aumento de los casos de gripe, catarro y COVID-19 en todo el territorio. Una situación que está colapsando en algunos casos la atención primaria y los centros de salud. Otra de las medidas que quería implantar el Ministerio eran las autobajas de 3 días en enfermedades leves para poder descongestionar los centros sanitarios ante esta ola. Para pedir la autobaja, el trabajador debería entregar una declaración responsable sin necesidad de acudir al médico y eso permitiría que se pudiese quedar en casa durante 3 días. Solo sería necesario comunicárselo a la empresa. De momento, esta medida no ha sido implantada. Enero siempre es un mes de nuevos propósitos. Los principales son volver a hacer una dieta saludable después de los excesos navideños y también comenzar a hacer ejercicio para mejorar nuestra salud. Por eso este mes se dispara la demanda de gimnasios y entrenadores personales con el fin de volver a cuidarnos. En la actualidad existen multitud de actividades y ejercicios variados con los que poder iniciarse en un estilo de vida más saludable. Asistimos a una absoluta explosión de las infecciones de transmisión sexual. Gonorrea, clamidia, sífilis son enfermedades que suenan a otra época y sin embargo están de plena actualidad. Se han convertido en un problema de salud pública y en una preocupación para las autoridades sanitarias. De forma paralela a una caída en las infecciones de VIH, el resto de ITS no paran de incrementarse. Entre 2011 y 2021, los positivos de infección gonocócica crecieron un 480%. Los de sífilis casi se duplicaron. En este relato contaremos con los conocimientos y la experiencia de Asunción Díaz, médico especialista en medicina preventiva y salud pública y responsable de la Unidad de Vigilancia del VIH e Infecciones de Transmisión Sexual del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. La más conocida es el VIH, pero no es ni mucho menos la única. Gonorrea, sífilis, clamidia son otras de las infecciones de transmisión sexual y como todo lo que tiene que ver con lo íntimo muchas veces es un tema tabú. Que no hablemos de ello nos puede hacer pensar que no existe, pero todo lo contrario, son infecciones que están en aumento. ¿De qué incremento estamos hablando? ¿Estamos ante un problema de salud pública? Sí, las infecciones de transmisión sexual tradicionalmente, como comentas, han sido enfermedades, o sea, no son enfermedades actuales, ya llevan mucho tiempo con nosotros y sí que suponen un problema de salud pública, tanto por la magnitud que tienen, es decir, el número de enfermos o de pacientes que producen, como por las secuelas o complicaciones que pueden producir si no se realiza un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado. En el momento actual estamos observando un incremento, pero este incremento no es puntual, ya lo venimos observando desde el principio de la década de los años 2000. Fundamentalmente ese incremento lo observamos en la infección gonocócica o en la gonorrea y también en la sífilis, pero otra de las enfermedades que se vigila, que es la infección por Chlamydia trachomatis, también estamos observando un incremento. ¿Y a qué se debe que aumenten estos casos? ¿Hemos perdido el miedo? Bueno,
No sé si se puede decir que hemos perdido el miedo, pero sí el comportamiento de la sociedad ha variado a lo largo del tiempo. Estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo, de más de 20 años. Por un lado, pues se ha reducido la edad de inicio de las relaciones sexuales. Por otro lado, es más fácil o se ha desmitificado las relaciones sexuales y también se han facilitado, por ejemplo, a través de las aplicaciones de contactos, etc. Todo eso unido a un uso inconsistente del preservativo puede favorecer que incrementen estas enfermedades o estas infecciones. Virus, bacterias, parásitos, hongos son los agentes que provocan las ITS con un denominador común. Se transmiten por cualquier tipo de contacto o actividad sexual. En clamidia, gonorrea y sífilis es una bacteria la causante de la infección. Escozor, inflamación de la uretra, irritación vaginal, secreciones amarillentas son algunos de los síntomas, en su mayoría leves, que comparten tanto la infección gonocócica como la clamidia. Eso cuando la infección de la cara, porque por ejemplo en el caso de la clamidia, más del 70% de las mujeres y el 50% de los hombres infectados no presentan síntomas. Cuando no tengo muchos síntomas, muchas veces no sé que tengo esa infección y me comporto como un transmisor porque no he ido al médico y nadie me ha detectado que tengo ese problema. Más importante, sobre todo si no se trata, es la sífilis. Su abordaje en principio es sencillo. Se controla fácilmente con penicilina. En fases iniciales forma úlceras genitales que nos alertan de la infección. Lógicamente en el hombre, en el pene, es mucho más evidente que en la mujer. Y esta úlcera, si se ve, se puede tratar y ahí podemos atajar el problema de la sífilis, pero si no lo vemos, esta úlcera va a curar y esa bacteria va a pasar al cuerpo y entonces con el tiempo puede provocar problemas óseos, problemas neurológicos, problemas cardíacos, problemas dermatológicos en la evolución de no haber tratado este problema. El VIH es el máximo estandarte de las infecciones de transmisión sexual causadas por un virus, pero también está el HPV, el virus del papiloma humano. Es un virus lento, quiere decir que puede estar mucho tiempo con muy poca actividad, no tenemos un tratamiento, no da síntomas, pues no puedo ser portador de ello tanto hombre y mujer y no saberlo, y la ventaja de hoy es que tenemos vacunas. El virus se aloja en la uretra, el glande, el pene y permanece latente. El hombre suele ser portador asintomático y lo transmite de forma inconsciente, pero en la mujer las consecuencias pueden ser mucho peores. Entre el 80 y el 90% de los tumores de cuello uterino están vinculados con este virus. Inicialmente este virus produce una serie de problemas en las células uterinas del cuello y igualmente si no hace sus revisiones correspondientes y no se detecta, pues puede terminar una alteración celular que se llama displasia, terminar en un carcinoma que es un tumor. Infección gonocócica, papiloma humano, clamidia, sífilis, infecciones todas ellas fácilmente prevenibles. El preservativo falla poco, o sea que protege, podríamos hablar, por encima de un 95%. Y sin embargo las cifras nos dicen otra cosa. ¿Qué está pasando? 50% de mujeres aproximadamente no utilizan ningún tipo de método anticonceptivo. Estamos asistiendo en estos últimos años a una explosión de las infecciones de transmisión sexual, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Estamos en niveles incluso superiores a la pandemia del VIH. Ahora mismo pues las infecciones por clamidia, por gonococo y por sífilis están absolutamente disparadas. No hay una única causa que explique este fenómeno, pero un punto de partida podemos encontrarlo en el desconocimiento de la población sobre qué son las ITS y cómo se transmiten. La pérdida de miedo al VIH como una enfermedad rápidamente mortal, ¿no? Como algo pues que se puede tratar con pastillas. Desconocimiento también, cambios en los usos sociales, ¿no? El uso de apps, de citas, no en sí por las apps, sino por la facilidad de poder quedar, una mayor liberalización en las relaciones sexuales, tanto en los hombres como en las mujeres, una baja percepción de riesgo. La tendencia es que cada vez los jóvenes se inician en prácticas sexuales, genitales, insisto, de penetración, mucho más temprano. Hace años estaba en 17 años, hace menos en 15 y ahora pues eso, los últimos datos nos trasladan a los 13 años de edad, que en verdad no estamos preparados para asumir lo que es el sexo en nuestra vida. Un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de ITS.
falta de formación, prácticas como el chemsex, que introduce las drogas en las prácticas sexuales para intensificarlas, desinhibición que rompe el esquema de pareja tradicional y juventud. Uno de los aspectos que hace que aumenten estos casos es la edad de inicio que se ha adelantado, la edad de inicio de las relaciones sexuales. Esto también tiene un impacto en el perfil, también supone un rejuvenecimiento del perfil de las personas afectadas por estas infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo está cambiando el perfil? El reducirse el inicio de las relaciones sexuales, o sea, puede suponer que una persona joven, un adolescente o una persona menor de 25 años esté a riesgo. Parte es porque debuta en las relaciones sexuales, parte puede ser porque no tiene habilidades para manejar o para negociar el uso del preservativo, etc. A lo largo de la serie observamos que hay diferentes, en las enfermedades que vigilamos, hay diferentes edades medias, ¿no? En general, los casos de clamidia se producen en personas más jóvenes que los casos de gonococia, y los de sífilis y linfogranuloma venéreo alrededor de los 36 años, con lo cual no entrarían en el perfil exactamente de jóvenes o jóvenes adolescentes. Sí que observamos que se ha producido a lo largo de este tiempo, desde el 2016, cuando hacemos el análisis de tendencias, un incremento en todos los grupos de edad, y vigilamos específicamente por la repercusión que tiene en la población joven, y efectivamente también estamos observando incrementos de estas enfermedades en menores de 25 años. ¿Y es habitual que varias de estas infecciones puedan convivir en un mismo individuo? Sí, es frecuente que aparezcan lo que se denominan infecciones mixtas, de tal manera que en los protocolos de diagnóstico que manejan los médicos clínicos se realizan diagnósticos de varias patologías a la vez. Muchas de ellas conviven dando una serie de síntomas concretos, por ejemplo, inflamación, uretritis, cervicitis, etc., y en los diagnósticos diferenciales es necesario diagnosticar varias de ellas. Por ejemplo, es frecuente la infección gonocócica con Chlamydia trachomatis. En el Centro Nacional de Epidemiología, ¿cómo se monitorizan estas infecciones de transmisión sexual y por qué estas y no otras? Pues nosotros somos el centro gestor de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica está compuesta por los servicios de vigilancia epidemiológica de las comunidades autónomas, que recogen la información en sus territorios a través de diferentes circuitos. Una vez que tienen recogidos los diagnósticos de estas enfermedades, existen una serie de protocolos para recoger estas enfermedades, la información de ellas de la misma manera en todas las comunidades autónomas, notifican los casos aquí al Centro Nacional de Epidemiología. Nosotros nos encargamos de compilar toda la información, hacer el control de calidad y contribuir también a la vigilancia europea a través de la remisión de la información al Centro Europeo de Control de Enfermedades, que está en Estocolmo. Existen más de 20 o 30 microorganismos que pueden producir infecciones de transmisión sexual. Se han seleccionado estos por las repercusiones que tienen a nivel de salud pública, por ejemplo, pues en el caso de la sífilis, porque puede ser transmitida al feto y producir casos de sífilis congénita, la infección gonocócica porque se pueden producir resistencias a los antibióticos. Es decir, de todas ellas se han seleccionado unas cuantas que tienen repercusión tanto por la magnitud que tienen, el número de casos que producen, o por algún tipo de complicación. Estas enfermedades o infecciones también se vigilan a nivel europeo, y son todos los países de la Unión Europea los que contribuyen a monitorizar cómo están evolucionando. ¿Y hay alguna que preocupe más? No podemos destacar una de otra porque cada una tiene su peculiaridad. Esto es complejo porque, a diferencia de la infección por el VIH, que es solamente una infección, aquí hay múltiples infecciones, cada una con sus peculiaridades. En el caso de la sífilis es la que se llama la gran imitadora, puede producir, si no se diagnostica a tiempo, complicaciones a muy largo plazo, a 10 y 20 años, que son muy complejas. Es lo que se llamaría la sífilis terciaria, que afortunadamente nosotros en nuestro país no solemos ver, pero si se produce en mujeres y no se diagnostica durante el embarazo, puede ser transmitida al feto y eso produce complicaciones graves. En el caso de la gonococia, uno de los problemas que tenemos es que hay un arsenal limitado de antibióticos y hay un incremento en la sociedad de las resistencias, con lo cual puede ocurrir
en un mundo hipotético, pero no sabemos si ocurrirá o no, que nos quedemos sin antibióticos para tratar la gonococia, porque emerjan las resistencias. La infección, por ejemplo, por Chlamydia trachomatis puede producir problemas de infertilidad en las mujeres a largo plazo, y una de sus complicaciones, si no se diagnostica a tiempo, es la enfermedad inflamatoria pélvica. Y luego una enfermedad que no era común en Europa, que era más propia de países de África, es el linfogranuloma venérea, que es unas cepas, un serotipo, un serovar especial de la infección por Chlamydia trachomatis, que emergió alrededor del principio de los años 2000, en 2003 en Europa, y ahora se ha instalado también en el resto de países europeos, y por eso es importante también vigilarla. Entonces, cada una tiene una peculiaridad. Tenemos una elevada confianza en la sanidad. Banalizamos las consecuencias de estas infecciones, pero no acudir al médico ante la sospecha de un contagio no es una buena decisión. Todas estas uretritis, por ejemplo, con el tiempo pueden producir, si no se tratan, una prostatitis crónica, son enfermedades importantes ya, estenosis de uretra, en concreto la gonorrea, muy severas. Dolor de testículos, infertilidad y embarazos ectópicos, aquellos que se producen fuera del útero, riesgo de que la madre contagie al bebé durante el parto, son algunas de las complicaciones si no atendemos la gonorrea o la clamidia. Pueden ser infecciones, además, que causen complicaciones a nivel local, ¿no? Prostatitis, orquitis graves. En el caso de las mujeres, infertilidad, o sea que no es ninguna tontería. Aparte del virus del papiloma humano, los riesgos de no tratar la sífilis tampoco se pueden despreciar. Y el problema es no diagnosticarlo y tener esas sífilis que se llaman secundarias, terciarias, que es cuando la bacteria lleva mucho tiempo en el organismo y va en cada fase atacando y destruyendo ciertas partes del cuerpo, sobre todo sistema cardiovascular, sistema nervioso. Pero si la infección no da la cara, ¿por qué acudir a un médico? ¿Cómo podemos llegar a un diagnóstico? ¿Cómo podemos buscar un diagnóstico si no tenemos síntomas? Tenemos dos opciones. La primera, si hay algún tipo de síntoma y conozco esos síntomas, debo ir a hacerme una prueba. Y también te depende un poco del número de parejas que esto está relacionado, ¿no? O sea que cuanto más parejas sexuales haya, normalmente pues más incidencia hay de este tipo de problemas. Personas que son más promiscuas o tienen más parejas sexuales, también se pueden hacer detecciones periódicamente para ver si tienen alguno de estos problemas. Los exámenes de las ITS son rápidos, fáciles de hacer y no duelen, aunque no están incluidos en las pruebas rutinarias, por lo que hay que hacerlos expresamente. No hay una única prueba para diagnosticar cualquier infección. Dependerá de la gente que queramos detectar, pero estas pueden incluir análisis de orina y sangre, muestras bucales o exámenes físicos. Teniendo en cuenta la evolución de la que estamos hablando, parece que no sea posible a corto plazo, pero ¿nos planteamos en algún momento acabar con ese tipo de infecciones de transmisión sexual? ¿Cuál es el objetivo que se marca desde la investigación? Más que acabar con ellas sería controlarlas, es decir, conseguir obtener niveles de incidencia de número de casos nuevos bajos. Yo creo que el objetivo de eliminación o de erradicación de estas enfermedades no es realista, pero sí tendríamos que tender a un objetivo de control. Estas enfermedades están incluidas dentro de un plan estratégico que lanzó el Ministerio con objetivos hasta el año 2030 para llegar a controlar como problema de salud pública tanto la infección por el VIH como otras infecciones de transmisión sexual. Sí, ¿y cómo estamos en España en este objetivo del control? Nuestras tasas de incidencia son demasiado altas para que podamos hablar de control. Es importante que estas enfermedades que hasta hace poco no estaban incluidas en las agendas, ahora ya están incluidas en las agendas y en los planes, y estamos en el buen camino, pero nuestras cifras todavía son demasiado altas. Las vacunas serán un gran aliado a la hora de controlar estas infecciones. Ya lo son para las hepatitis virales A y B y para el virus del papiloma humano. En el futuro, la gonorrea podría reducirse combinando la vacuna contra el meningococo B con las vacunas basadas en ARNM para la inmunización contra el VIH. Pero por el camino hay cosas que ya se pueden hacer. Investigadores de la Fundación Lucha contra las Infecciones y el Hospital Germán Trias de Badalona piden que en Europa se actúe de forma coordinada ante el pico histórico de infecciones.
subrayan la necesidad de que los servicios de salud pública vayan de la mano, se armonicen los sistemas de vigilancia y notificación y que tanto las estrategias de prevención como los tratamientos sean gratuitos. También inciden en la importancia de reducir los prejuicios en torno a estas enfermedades. Cierta estigmatización de todos los temas que tienen que ver con el sexo, ¿no?, que tenemos en este país. Parece que son cosas de las que no se puede hablar. Entonces, claro, si tú no puedes hablar de esto, ¿dónde te informas? Pues entrar en internet a lo que salga, pues no es la mejor de las vías. La gente principalmente toma de referencia pues, los contenidos pornográficos, ¿no? Una película, un vídeo porno, ahí no hay preservativo, no hay nada, entonces, pues bueno, si tomamos eso como referencia y no tenemos otro tipo de educación sexual sana y de calidad, ¿no?, centrada no en la prevención, sino en el cuidarte en todos los sentidos en tu sexualidad, pues creo que a veces ni lo tenemos en cuenta. Puede suceder además que las poblaciones más vulnerables tengan limitado el acceso a los servicios de salud. Los colectivos prioritarios en las políticas de control deben ser los migrantes, refugiados, trabajadores sexuales y hombres que mantienen sexo con hombres. Y sin duda, una herramienta que en ningún caso se debe despreciar es la educación. Todos los problemas sexuales y de enfermedades de transmisión sexual, el problema viene de la desinformación. Hay mucha incultura sobre esto y entonces, pues hoy día la gente tiene una confianza plena en la medicina, de tal manera que si ya no el HIV, que era lo más grave que me podía matar, no existe, porque me lo pueden tratar después, lo demás que no es tan mortífero, pues también me lo puede tratar después un médico. Hablar sobre las ITS de forma normalizada, sin tabúes, promover una educación sexual y el acceso a información precisa es crucial para prevenir y tratar estas enfermedades. Esta explosión de infecciones probablemente en cuya base se encuentra un absoluto desconocimiento de lo que son las relaciones sexuales y la afectividad en el seno de las relaciones sexuales. Eso hace pues, que la gente no sepa cómo se transmiten, no sepan, por ejemplo, por poner un ejemplo que muchas veces nos sorprende en las consultas, que el sexo oral también transmite. La Organización de las Naciones Unidas defiende que la educación sexual integral se debe iniciar a los 5 años. Debe ser en un entorno educativo y en un programa definido. Fallamos en prevención, entonces, en España. El tema de la prevención es complicado para todas las enfermedades, es decir, muchas veces la población prefiere tomarse una pastilla que hacer ejercicio, reducir el colesterol, etc. El aspecto de la prevención es complejo y en estas enfermedades también es complejo. En la prevención aquí influyen mucha serie de factores. Primero la formación, la concienciación, la información y yo creo que a lo mejor ahora sí que están más en la palestra estas enfermedades, pero hasta hace poco prácticamente no se hablaba de ellas. Por otro lado, es necesario seguir fomentando el uso del preservativo. Para estas enfermedades, desafortunadamente, la mayoría de ellas no existe vacunas, con lo cual los métodos barreras serían los métodos para el principal mecanismo de prevención. Y es necesario seguir insistiendo, también seguir insistiendo en que si las personas tienen algún síntoma, acudan a diagnosticarse. Claro, pero ¿qué pasa con aquellas que no tienen síntomas, ¿no? Que es probablemente claro, el foco del problema y lo que da lugar a esta escalada de aumentos de los casos, ¿no? ¿Cómo podemos frenar? Para aquellas que no tienen síntomas, y ocurre de forma similar con el VIH, que cuando se produce el contagio o la infección generalmente pasa desapercibido, ahí confiamos en que la persona tenga sospecha y acuda a algún centro sanitario a diagnosticarse. Es decir, cuando se ha tenido una relación sexual sin preservativo con una pareja que se desconoce su estatus, sería recomendable que se acudiera a un centro sanitario a hacerse un despistaje. Asunción, terminamos como empezábamos. Estamos hablando de temas que son tabú aún hoy en nuestra sociedad. Sí, bueno, todo lo que tiene que ver con la esfera sexual siempre es delicado y puede ser comprometido, ¿no? Desde el punto de vista de los sanitarios es necesario normalizar, preguntar por la historia sexual, igual que se pregunta por cualquier otro tipo de enfermedad o de sintomatología. Y para la población también
ha de normalizarse también estos temas. Hay veces que a lo mejor se habla más de lo que son prácticas sexuales, pero no se habla tanto de la posibilidad de obtener información con respecto a estas infecciones. Información, conciencia, comunicación y responsabilidad son los ingredientes que cada uno podemos poner para frenar esta explosión de contagios de infecciones de transmisión sexual, para que el sexo sea una fuente de placer y no de enfermedad. Información y educación, imprescindibles para atajar esta escalada de contagios. Y también responsabilidad. Con esto terminamos nuestro programa. Volveremos en unos días. No nos fallen, les esperamos.